Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de Outlander. Surely you've done no wrong. Looks can be deceiving. Este va a ser un episodio centrado en la maldad de Malva. What is weak to confound the mighty, and what is low in the world to bring to nothing things that are. Ella quiere lo que ellos tienen. I mean, same. Apparently Maggie can sleep through anything. I should have a look. Hay cuervos. Alguien murió. There's an awful smell. Look at the crows. Something's dead nearby. Don't touch your faces. Here, Brianna. Go to the stream. Get some. Ellos tienen un montón de vacunas. Claire y Brianna. Pero el resto... The baby won't drink anything. Mrs. McNeil won't either. Our bairns. We're here. ¿Cómo funcionan los sueros? Can you stop cursing? Pará un poco. We need to send blessings to heaven, not curses. Sí, sorry. bueno. Water's on the fire. Salvo el padre, murieron todos. That's what's been causing the bloody flux. How can something so small cause such trouble in something so big as a person? Uy, un montón de gente está muriendo. I wonder where the Sin Eater is. ¿Tendrá algo que ver? El Siniter, pero está muerto. O sea, claramente está muerto. Pero no sé si su cuerpo descomponiéndose en el agua. Honestamente tengo menos medicina que alguien que no sabe nada de medicina. Yo uso ibuprofeno para todo. Me duele la cabeza, ibuprofeno. Me duele un pie, ibuprofeno. No me puedo dormir, ibuprofeno. No, mentira. Take your rest. Lizzie's here. I won't leave her. Ay. Y Brianna embarazada, ¿está bien que esté acá? Some say your wife's a witch, sir. And so knowledgeable. I want to learn all she can teach me. All. I don't believe it, sir. You seem a fine gentleman to me. Gracias. Me aterra Malva. Creo que puede ser muy buena chica, pero quizás al mismo tiempo también puede ser Voldemort. ¿Son serpientes? Oh my gosh. ¿Esa es la respuesta? What? Se la ve menos transpirada. Le falta color, pero... Roger, Claire. I don't know. Ya tiene el sentido del humor de regreso. Malva and Mrs. Bug cut it off the day before yesterday. They thought it's what you do for someone with a terrible fever. ¡Le cortaron el pelo! Bree and I weren't here or we wouldn't have let them. Of course, Bree was furious with them. ¿Cómo le vas a cortar el pelo a una señora que está durmiendo? Well, I mean, no one's fallen ill in the last week. A week. Uy, y si ahora piensan que mientras que ella estuvo inconsciente, nadie se enfermó, entonces quizás creen que ella es la bruja. Al final el corte de pelo ayudó. You are not allowed to die. Decirle que estás embarazada ahora, es un gran momento. And, neither can your new grandchild. Es un gran momento para decírselo. Necesitaba una sonrisa. Let's get that hair of yours sorted out. You look ridiculous. Dios mío, ¿qué le hicieron? I guess it's as good as it's going to get. Sí, Thank you, darling. el pelo crece, no se preocupen. Still. Should be good for a laugh. Seeing the look on other people's faces as they catch sight of me. And there's Tom Christie. He's still bad, last I heard. Uy, Fever, headaches. And a snake.
And it was in this house. Malva. What in the name of... Oh, that brazen display of flowing locks. You look like a man. Weakness and extraordinarily unpleasant dreams. Ok. Sharing food or water. But I haven't seen you in a while. Malva. So how is it that you and I ended up with the same thing? ¿Los está queriendo matar? A small measure of, some figures. ¡Ah! Good Lord, woman. Put on your hat before we go. Dios mío. No sé qué esperaba, Claire. ¿Malva los está enfermando? Yegua. You're going nowhere. You're not allowed to kill yourself. Do I make myself clear? Oh, I see where Brianna gets it from. Tis but one of the things that draws me to you. What are the others? Ok. You're brave. Bueno. You're always bolder than was safe. Pensé que íbamos a otros lugares. No parece estar de buen humor. Malva está embarazada y creen que es de Jamie, sin saber que Malva estuvo acostándose con varios hombres. I promise you. You will not suffer for it. Oh, sir. How can you say that to me when you know the truth as well as I do? What? It was him. What? I'm so sorry, Mistress Fraser. We didn't mean to hurt you. When I was here, tending to his wife, tell him, sir. Please tell them the truth. Oh, I mean to. You'll do the same, lass, I assure you. Grieving in the dark. I felt so sorry for him. I asked her to fetch Ella vio algo, pero probablemente le haya dicho take and drink already. no. And I said no, thank you kindly, and I'd be alone. You'd left. No, I didn't. Against the wall whilst you lay sleeping. So great was his need. Is she mad? She's not mad. A clever liar, then. Clever enough to ken no one will believe her tale of rape. I've seen the scars on your naked body. I can describe them. Y sí, porque lo viste garchando hace 15 minutos. Show us she's wrong. Lower your breeks and give us a look, then. Porque sos una puta de mierda. Perdón. Get out. Take your daughter. And leave my house. Se la agarchó otro. No sé el nombre, no puedo decirlo. Pero Roger lo vio. Ay, tengo tantas cosas horribles para decir. Pendeja trola. Dios. Por favor, nos desconstruimos, chicos. La vimos acostándose con uno y podrían haber sido 48. I'm sorry, but to see so It's Jamie. to be sorry for, and I've not. Quiso matarte y no pudo. You ran away. Because I was in shock. And if I'd stayed, I might have bloody well killed her. And then everything I've done and everything that we have is a Pero lie. hermana, después de todo lo que vivieron, ¿en serio vas a And I'm cuestionar not prepared to admit to such a thing. la lealtad de este What do chico? you mean by that, Sasnach? ¿Las cosas que te contó? Because I believe that you loved me in the same way. Lived. Because you do. Yes. And I know that. Pero aprendimos a no desconfiar. Claire, do I have something to tell you? Don't do that. It wasn't you. She gave me tenderness. Ok, por 30 segundos me asusté. Sure you gave her tenderness. Dios, estúpido. I know you would never have turned your back on a child of your own Exacto. blood, También, no matter how it came. también eso es terrible porque sabemos cómo es con sus hijos y su sangre y su honor. You'll all believe it, Claire. Sorry. Sí, son todos unos ignorantes de mierda. Y ella es preciosa. Y una gran mentirosa. No. Él sabe.
Decí algo. Brianna, you can't possibly think there's any truth in it. No, of course not. Of course not. Decí algo. Vos la viste. Jamie is an honourable man, and he loves your mother deeply. See, that's just the thing. Roger, I would have sworn that Daddy was too. Sí. ¿No vas a decir nada, Roger? Vos la viste teniendo relaciones sexuales con otro. But it wasn't with my husband. Perhaps it was he who made the mistake and now I'm carrying the blame for it. Dios mío, cállate un poco, mujer. He and I have been through things that you couldn't even imagine. Esto. I promise you. It won't come between us. And I was proud to be your teacher. No le haces esto a alguien como Claire. Claramente está mal esta It's not too chica. late, Malva. You can still tell the truth. Aparte imagino que ella sabe hacer una prueba de ADN. Can't be. Onda, hay que comparar It can never be. Get away from her. sangres. It's true. I saw it. Dios mío. She's a witch. Pendeja loca. We know what happens to witches, don't we, Malva? Aye. We do. Stay away from my family. Dios mío. Matalos a todos, Ian. Qué caos esto. Ay, la odio. But it could be mine. Se garchó a todo el mundo. She is so beautiful. Yes. When she talked to me, she wasn't as shy like the other lasses. Se cogió a todo el mundo. Puede ser cualquiera ese pibe. Roger said that he saw Obadiah Henderson. There might have been others. Yo creo que nada, suma más para la causa de esta chica. Estaba investigando y trató de encontrar el mejor padre para su hijo. We were pariahs. En nuestras propias tierras. Echalos a la verga a todos. Fuera de jodas, váyanse si les molesta. Está en mi casa. Aparte, ¿cómo le decís al padre? ¿Qué culpa tengo de que tu hija se coja a todos? Bloody ungrateful. After all Ungrateful. she done for this community. Unfucking grateful. To have so little faith. ¿Pero no la vio a Malva? ¿Qué estaba haciendo Malva ya? No es un buen momento para drogarse, Claire. ¿En serio, hermana? ¿En este momento? You're of the devil. Get out. No, pará, ¿qué vas a hacer, Claire? My husband again. And I will fucking kill you. Bueno, fue un sueño. Salvo que se despierte y esté Malva muerta ahí. Creo que es lo que va a pasar. Por la cámara. No nos está mostrando más que a ella desconcertada. No pasó nada. Uy. No. Y esta está con un cuchillo en la mano. No, pero está loca. Se puede hacer una cesárea, me quiero matar. No, hermana, no. Va a quedar como que le arrancaste el bebé. No lo puedo creer. Pero déjalo en la panza. ¿Cuántos meses tenía? No, esto no puede ser. Está llorando, está vivo el bebé, no lo puedo creer. Bueno, buenísimo que haya salvado una vida. Pero no, ¿qué es esto, Dios? ¿Cómo verga explicamos esto? No lo puedo creer. Estoy desesperado. Estoy desesperado porque no puedo creer lo que acaba de suceder. No puedo creer lo que acaba de suceder. Dijimos que la adicción de Claire va a llevarla a un lugar complicado. Y esto sucedió no porque haya matado a Malva,
no tengo dudas de que eso no ha sucedido, sino que al estar inconsciente, ella no puede demostrar que eso es mentira, porque si ella estaba consciente, podría haber incluso evitado que Malva haga lo que hizo. Quizás Malva vino a confesarse y como ella justo se estaba quedando dormida y no la pudo despertar, dijo, bueno, si no me va a ayudar ella, no me va a ayudar nadie y me mato. Pero no sé si lo sabremos. Creo que la única manera de poder confirmar todo esto es con un eyewitness, que es lo único que podemos decir que nos puede salvar, que alguien haya visto todo y que hable por ella, pero no sé si existe otra manera. La realidad es que todas las pruebas van a llevar a que el mundo crea que ella lo hizo. Y salvo que haya alguna manera de demostrarlo, no sé qué vamos a hacer. Porque incluso lo que sucede es que ella es la médica del lugar. Entonces hacemos una autopsia y decimos, bueno, ella se murió antes de que el bebé nazca. ¿Quién puede probar eso? Claire. Nadie le va a creer. Había un médico en todo este lugar. Quizás ese médico es forense también y sabe tratar de explicar cuestiones. Pero no sé. La verdad es que no sé cómo vamos a salir de esto, salvo que alguien la haya visto, salvo que haya dejado una carta despidiéndose y la semana que viene nos enteramos que, nada, le dijo a su padre que se iba a suicidar y fin, y le contó todo en una carta. Pero si eso no sucedió y si Malva se mató, no quería tener su hijo o incluso se mató porque quería causarle problemas a Claire, ya que ya no iba a quedarse con Jamie, se dio cuenta que no se iba a poder meter en su matrimonio, dijo, bueno, voy a matar a Claire de manera definitiva y para eso necesito morir yo también. Si yo no lo puedo tener, no lo tiene nadie, pero si ese fuese el caso, yo hubiese matado a Claire. No creo que esté tan o sea, sí. Puedo creer que esté demente como para decir que se separen de esta manera. Y fin. Onda, que caiga primero en vergüenza antes de ser asesinada o condenada a muerte, porque son las cosas que suceden ahora. Entonces, no sé. La verdad es que no sé cómo vamos a zafar de todo esto. Estoy realmente muy preocupado. Está por empezar el partido del West Ham, que está jugando la semifinal de la Copa Europa contra el Frankfurt. Y estoy muy ansioso también por eso. Qué hermoso está la cancha, por favor. Pero nada, estoy preocupado porque no sé cómo vamos a salir de esto. Ya en todo el episodio la vimos a Malva siendo desquiciada. Vimos que tuvo relaciones con el joven Ian, vimos que tuvo relaciones con otro señor, y andás a ver con cuántos hombres más. También existe la posibilidad de que ella haya tratado de matar a su padre, que era la persona que le pegaba, y a Claire, que era la persona que estaba en su camino, y por eso se enfermaron. Entonces, vimos que está loca, vimos que está enojada, vimos que casi habla, pero cuando la descubrieron terminó diciendo que era una bruja. Entonces, nada, está demente y no podemos hacer nada contra una persona demente. Así que no sé, realmente no sé cómo vamos a zafar de esto. Va a quedar como que le robó el bebé y la mató. No queda bien, porque la única manera de comprobar que esto no fue así es con una autopsia. Estoy choqueado. Así que si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Outlander. Chau, chau.